Hola, buenas tardes. Hoy lo que vamos a ver, para continuar con variables aleatorias discretas, ¿sí? Lo que les voy a enseñar es a calcular o a determinar el valor esperado de una variable discreta, la variabilidad de una variable discreta y el desvío estándar de la misma. Bien, entonces comencemos con un ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos los clientes de una empresa proveedora de servicios de televisión satelital de cierta zona que pueden optar por contratar de 1 a 5 paquetes de señales, ¿sí? El primer paquete sería el abono básico, ¿sí? Y cuando ya la persona contrata 2 paquetes, 3, 4, son otras señales temáticas o premium. La distribución de probabilidad del número de paquetes contratados por cliente, ¿sí? La tenemos justamente en esta tabla, ¿sí? Tenemos nuestra variable X, que en este caso mide la cantidad de paquetes que contrata cada cliente. Puede contratar un solo paquete, 2, 3, 4 o 5. Por ejemplo, la probabilidad de que contrate 3 paquetes un cliente es 0,175. Bien, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? En este caso, el gerente de la empresa, ¿sí?, está interesado en determinar el número promedio de paquetes que contrata cada cliente, ¿sí? O sea que lo que vamos a querer determinar no es más que el valor promedio de nuestra variable X, ¿sí? Bien, vamos a hacer memoria de cómo hacen ustedes para determinar el promedio o la media, ¿sí?, de un conjunto de datos. Supongamos que consideramos las calificaciones que ustedes obtienen en los finales rendidos hasta este momento. Entonces, si uno pregunta, bueno, ¿cómo ustedes lo calculan? Bueno, supongo que la respuesta va a ser, sumo todas las notas y la divido por la cantidad de finales que tengo hasta el momento. Bien, supongamos que hasta el momento ustedes rindieron 7 finales. Entonces, y que las notas que obtuvieron en cada uno de esos 7 finales fueron estas, ¿sí? En un primer final obtuvieron un 8, después un 9 en un segundo final, en un tercer final un 8, un 9, un 9, un 10 y en el séptimo final un 9, ¿sí? La verdad que están muy buenas las notas. Entonces, como dijimos, cuando yo les pregunté cómo calcularían ustedes el promedio, supongo que me contestarían que suman todas estas notas que obtuvieron y la dividirían por la cantidad, que en este caso serían 7. Bien, perfecto. Entonces, la media sería 8 más 8 más 9 más 9 más 9 más 9 más 10, dividido en 7. Perfecto. Esta expresión yo la puedo, ¿sí?, vale la redundancia, expresar de esta forma, teniendo en cuenta, ¿sí?, las veces que se repiten cada una de esas notas. ¿Sí? El 8 se repite 2 veces, se lo multiplico por 2, el 9 se repite 4 veces, lo multiplico por 4, y el 10 aparece una sola vez, lo multiplico por 1. A su vez, esta fracción, ¿sí?, la puedo expresar como 8 por 2 séptimos, más 9 por 4 séptimos, más 10 por 1 séptimo. En donde, por ejemplo, en el primer término, ¿sí?, el 2 representa las veces que apareció, que se repitió el 8, de las 7 posibles notas, de las 7 notas que yo obtuve en esos 7 finales, ¿sí? O sea que fíjense que 2 en 7 sería la frecuencia relativa con que yo obtuve ese 8, es decir, de los 7 finales que rendí, ¿sí?, en 2 oportunidades yo rendí un 8. De los 7 finales que yo rendí,
En 4 oportunidades yo obtuve un 9, o sea que 4 séptimos sería la frecuencia relativa que se dio ese hecho, esa nota. Un séptimo sería la frecuencia relativa con que se dio esa calificación de 10. Entonces, fíjense, ¿sí?, que nosotros, o si hacemos memoria, nosotros cuando queríamos calcular una probabilidad, y podíamos repetir el experimento cierta cantidad de veces, cuanto más veces lo repetíamos mejor, esa frecuencia relativa de ese hecho en particular estimaba la probabilidad verdadera de que ese hecho se dé, ¿sí? Eso era justamente lo que perseguía la idea de la noción frecuentista. Con lo cual, el 2 séptimos sería aproximadamente la probabilidad de que yo tenga un 8 en un final. 4 séptimos sería la probabilidad aproximada de obtener un 9 en un final. Y un séptimo sería la probabilidad aproximada, ¿sí?, de obtener un 10. Si yo defino a la variable X como la calificación de un alumno en un final de su carrera, ¿sí? Entonces, fíjense que yo a la media, al promedio estimado, ¿sí?, lo podría poner como la calificación por la probabilidad estimada de obtener ese 8, 9 por la probabilidad estimada de obtener ese 9, 10 por la probabilidad estimada de obtener ese 10. En este caso, ¿sí?, el promedio, la calificación promedio de un alumno en un final de la carrera hasta el momento sería 8,9, 8,86 puntos, ¿sí? ¿Qué pasaría si justamente esos 7 finales fueran todos los de mi carrera? Entonces, si esos fueran todos los de mi carrera, esas probabilidades en realidad serían las verdaderas, ¿sí? Entonces, el valor promedio, o también llamado valor esperado, se determinaría como 8 por la probabilidad de que yo me saque un 8 más 9 por la probabilidad de sacarme un 9 más 10 por la probabilidad de sacarme un 10, y este sería el valor promedio verdadero de la variable que medí, que en este caso sería la calificación de un alumno en un final de la carrera, ¿sí? Esas probabilidades serían las verdaderas, ¿sí?, si mi carrera estuviera constituida por 7 finales nada más. En este caso, cuando veíamos esto que yo les mostraba recién, era la media estimada o el promedio estimado. ¿Por qué? Porque yo aún, esos 7 finales son los que tengo hasta el momento. Mi carrera en realidad no está constituida por 7 finales, ¿sí? Entonces, justamente estas frecuencias relativas estimarían la verdadera probabilidad. Bueno, ¿qué les quiero decir en definitiva? Que cuando yo quiero sacar el valor esperado o el valor promedio verdadero de una variable aleatoria discreta, ¿sí?, el valor esperado o valor promedio o valor medio de esa variable, ¿cómo se calcula? Como cada valor multiplicado, pesado o ponderado por la probabilidad de que la variable tome ese valor. Es decir, el valor esperado de la variable es, en este caso, si nosotros estuviéramos, como estábamos, ¿qué habíamos medido? ¿Qué representaba la X en nuestro ejemplo inicial? Era la cantidad de paquetes que contrataba un cliente, ¿sí? Y entonces, ¿qué podía contratar? Podía contratar un solo paquete, sería el básico, o 2, o 3, o 4, o 5. Bien, entonces, si uno se pregunta cuál va a ser el valor promedio de paquetes que contrata un cliente, ¿sí?, uno lo que está pidiendo de la variable no es más que el valor esperado, o el valor promedio. ¿Y cómo se calcula? Teniendo en cuenta los valores de la variable multiplicados previamente por su respectiva probabilidad de darse. Con lo cual,
si yo multiplico 1 por la probabilidad de que x tome el valor 1, 2 por la probabilidad de que x tome el valor 2, 3 por la probabilidad de que x tome el valor 3, y así sucesivamente, con todos los valores de la variable, en este caso particular me da 2,2. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente en promedio contrata, ¿sí?, aproximadamente 2 paquetes. ¿Sí? Esa sería la cantidad promedio. ¿Eso quiere decir que todos los clientes contratan 2 paquetes? No. ¿Sí? Que en promedio, ¿sí?, es un promedio. ¿Sí? Cada cliente contrata, ¿sí?, el cliente, perdón, contrata aproximadamente 2 paquetes. Voy a hacer una observación acá. Cuando nosotros interpretamos el valor esperado, o el valor promedio, o el valor medio, ¿sí?, que son distintos nombres alternativos al valor esperado de una variable, ¿sí?, si ese promedio, ¿sí?, fíjense que el promedio a mí me dio 2,2, pero estamos hablando de paquetes que contrata una persona, no puede contratar un paquete y medio, ¿sí? En este caso, o contrata un paquete o contrata 2, pero no puede contratar un paquete y medio, un paquete y un cuarto. Entonces, cuando lo voy a interpretar, sí lo puedo redondear, teniendo en cuenta el primer decimal, ¿sí? Ahora, cuando tengo que dar a conocer su valor, tengo que poner el valor, ¿sí? Si tiene decimales, le pongo decimales. No es necesario ponerle muchos decimales, aunque tenga un decimal está bien, ¿sí? Pero en este caso, si yo tengo que dar a conocer el valor esperado de la cantidad de paquetes que contrata un cliente, bueno, yo voy a poner 2,2. Ahora, cuando lo voy a interpretar, sí puedo redondear. Bien, entonces cuando yo voy a calcular un valor esperado, ¿qué es lo que necesito para determinarlo? Bueno, para calcular el valor promedio de una variable, yo necesito los valores que toma la variable y sus respectivas probabilidades. Si no, no puedo calcular su valor promedio o su valor esperado. Que como ven, ¿sí?, se denota como E de X. ¿Sí? Es el valor esperado, el valor promedio de la variable. Bien, justamente, como les dije, ¿sí?, hay nombres alternativos. Valor promedio, valor esperado, valor medio de la variable, pero en realidad, ¿sí?, no es más que el promedio ponderado, ¿sí?, pesado, ¿sí?, de los valores de la variable, en donde los pesos, ¿sí?, son sus respectivas probabilidades. ¿Y en qué influye esto? Y aquel valor que tenga más probabilidad de darse va a tratar de atraer el valor esperado más cerca de él. ¿Sí? Fíjense que en este caso, si nosotros vemos la distribución de probabilidad de la cantidad de paquetes contratados por cliente, los valores que tienen mayor probabilidad son el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces es por eso que el valor esperado está más cerca de ellos. ¿Sí? En realidad es el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Sí, vamos a ver. Pero sobre todo el 1 y el 2. Bueno, justamente eso hace que el valor esperado está más cerca de ellos. Bien. Vamos a la definición formal de esperanza. Entonces, si yo tengo una variable discreta, ¿sí?, con un rango determinado, que lo denotamos R sub X, ¿sí?, y una función de probabilidad puntual, P sub X, entonces la esperanza o el valor esperado de X, que se denota como E de X, o también mu de X, porque se reserva esta letra griega para el promedio en estadística, ¿sí? Cuando vean la letra mu es porque por lo general es el promedio, en este caso quiere decir el promedio de X, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A la sumatoria de cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. Esta es la variable, este es el valor, los valores que va tomando la variable, ¿sí? Se puede denotar así o se puede denotar así, esto es lo mismo. Poner probabilidad de que x sea igual a x es lo mismo que poner p sub x de x. Este x que está acá es el valor,
¿sí? Y esta sumatoria, ¿qué hace? Recorre todo el rango de la variable, ¿sí? Bien, la interpretación del valor esperado, ¿sí? Físicamente, ¿sí? Me refiero cuando lo abordamos desde el aspecto físico, ¿sí? De la física, ¿sí? El valor esperado es el centro de masa, ¿sí? Es decir, si ustedes se imaginan una balanza en donde abajo tenemos todos los valores de la variable, y arriba de la balanza ponemos unos pesos, en donde los pesos representan la probabilidad de cada uno de esos valores. Bueno, el valor medio, ¿sí? Lo que hace, trata de mantener el equilibrio entre los que más pesan y los que menos pesan, ¿sí? Por eso se llama el centro de masa, ¿sí? Trata de equilibrar los diferentes pesos, ¿sí? Pero obviamente va a estar más cerca de aquel valor que tenga más probabilidad de darse. Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder calcular el valor esperado, o el valor promedio de una variable discreta. En este caso tenemos un usuario de una computadora que intenta recordar su contraseña. Él sabe que puede ser una de las 4 posibles contraseñas que tiene anotado, ¿sí? Prueba sus contraseñas hasta que encuentra la correcta. Es decir, la persona tiene 4 posibles contraseñas, de las cuales hay una que es correcta y las otras 3 son incorrectas. ¿En qué consiste el experimento? En probar, que es lo que uno haría, en probar las contraseñas hasta encontrar la correcta. ¿Qué es lo que quiero determinar? El número promedio de contraseñas incorrectas con las cuales tengo que probar hasta encontrar la correcta, ¿sí? Eso es lo que quiero determinar. Bueno, ¿cómo lo hago? A través de la definición de una variable discreta. Entonces, yo voy a definir una variable, ¿sí? Esa variable lo que va a medir es el número de contraseñas incorrectas probadas hasta encontrar la correcta. Es decir, ¿con cuántas contraseñas incorrectas tengo que probar para encontrar recién la correcta? ¿Sí? O sea, quiero calcular el número promedio de esa variable, ¿sí? ¿Con cuántas contraseñas incorrectas en promedio tengo que probar para poder encontrar la correcta? O sea, indirectamente lo que quiero calcular es el valor esperado de la X, el número promedio de la X. Bien, ¿cómo hacemos? Bueno, habíamos dicho que para poder determinar el valor esperado de la variable, necesito los valores que toma la variable y sus respectivas probabilidades. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo obtengo un promedio de un conjunto de valores, mi promedio, ¿sí?, está en el rango de valores que yo tengo. Es decir, yo necesito saber el rango de mi variable, ¿sí?, para tener una idea, ¿sí?, de que, en definitiva, mi valor esperado obviamente va a estar en el rango de valores que toma mi variable. Es decir, para poder corroborar que yo estoy haciendo bien las cosas, ¿sí?, tengo que observar que el valor esperado de la X tiene que estar en ese rango de valores de la X. Bien, entonces vamos a esquematizar nuestro experimento, ¿sí? Nuestro experimento aleatorio, ¿en qué consiste? Yo tengo 4 contraseñas, de las cuales una sola es correcta, ¿sí? O sea, con C voy a identificar el evento, la contraseña es correcta. C complemento, obviamente, la contraseña no es correcta. Bueno, ¿cuántas incorrectas tengo? 3. ¿El experimento en qué consiste? Bueno, yo voy a ir eligiendo las contraseñas, pero no saco una cantidad fija, sino que lo que voy a hacer es ir probando con las contraseñas hasta encontrar la correcta. Eso es lo que mide mi variable, número de contraseñas incorrectas probadas hasta encontrar la correcta. Bien, el espacio muestral, o sea, el conjunto de resultados posibles en este caso, ¿qué me puede pasar? Que yo de entrada elija la correcta, que yo tenga que probar con una incorrecta y después elija la correcta,
que tenga que probar primero con una incorrecta, después con una incorrecta, y recién en la tercera elección encuentre la correcta. O que tenga que hacer 4 elecciones para recién encontrar la correcta. Bien, este espacio muestral es finito, ¿sí? Se supone que, en este caso es finito, ¿por qué? Porque yo voy a probar una sola vez con cada una, no es que voy a probar, es decir, acá es sin reposición, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el recorrido de mi variable? De 0 a 3. ¿Por qué? Y puede pasar que, ¿sí?, no haya ninguna incorrecta. ¿Sí? Recuerden que la X cuenta las contraseñas incorrectas probadas hasta encontrar la correcta. En este caso, yo no cuento cuando encontré la correcta, ¿sí? Así que acá tuve 0 incorrectas, acá tuve una sola, acá tuve que probar con 2 incorrectas, y acá tuve que probar con 3. Por eso el recorrido es de 0 a 3. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Para poder calcular el valor esperado de la X, yo necesito conocer cuál es la probabilidad de que yo no haya tenido que probar con ninguna incorrecta para encontrar la que quiero. O qué probabilidad hay de tener que haber probado con 2 contraseñas incorrectas para encontrar la que quiero. Bien, es decir, ahora lo que vamos a tratar de determinar es la función de distribución de probabilidad de la variable X. Es decir, asignarle las probabilidades a cada uno de los valores de la variable. Bien, vamos a calcular la probabilidad de que X valga 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la probabilidad puntual. La probabilidad de que la variable tome el valor 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de contraseñas incorrectas hasta encontrar la correcta fue de 0. Bien, de todos los resultados del espacio muestral, ¿cuándo me pasó eso? Acá, cuando yo de una saqué la correcta. Bien, ¿cuál es la probabilidad de sacar la contraseña correcta de una, en una sola extracción? Y tengo un solo caso favorable de 4 posibles, con lo cual es un cuarto. Bien, ¿cuál es la probabilidad ahora de que X tome el valor 1? Es decir, que yo tenga que probar con una incorrecta para recién, en una segunda prueba, obtenga la correcta. O sea, le estoy calculando la probabilidad a este evento. Esta comita, ¿sí?, que ustedes ven acá, no es más que una intersección. Bueno, ¿y qué pasa? Cuando yo tenía que calcularle la probabilidad a una intersección de eventos, ¿qué usaba? La ley del producto. Yo lo que me tengo que preguntar acá es, ¿esos 2 eventos son independientes? ¿Tengo que usar la ley del producto de eventos independientes? ¿O la ley del producto general, en donde aparecen las condicionales? No, bueno, en este caso, ¿qué pasa? Yo cuando pruebo con una determinada contraseña, ¿sí?, no vuelvo a intentar con esa misma contraseña. De esa directamente ya la descarto. Es decir, no la repongo a mi cajita de contraseñas. Entonces, acá voy a usar la ley del producto general, en donde aparecen las condicionales, o sea, de eventos no independientes. Sería la probabilidad de probar con una contraseña incorrecta, y dado que probé con una incorrecta, ahora quiero probar con una correcta. Bien, la probabilidad de considerar una contraseña incorrecta, tengo 3 incorrectas de 4 posibles, 3 cuartos. Y como esa contraseña ya no la voy a poder elegir, eso me altera la probabilidad de lo que sigue, con lo cual la probabilidad de probar con una correcta es 1, porque tengo una sola, un caso favorable, sobre 3 posibles. Con lo cual la probabilidad de que el número de tener que probar con una contraseña incorrecta hasta obtener la correcta es un cuarto. Bueno, de igual forma, le calculamos las probabilidades al resto
de los valores del recorrido. La de 2 sería justamente que yo tenga que probar con 2 incorrectas hasta obtener la correcta. Bueno, como dijimos que los eventos no son independientes, y esto se traduce en una intersección, esto va a ser la probabilidad de elegir una contraseña incorrecta, y dado que elegí una incorrecta, ahora voy a sacar una segunda incorrecta, y dado que saqué una primera incorrecta y a continuación una segunda incorrecta, ahora obtener la correcta. Bien. Bueno, esas son las probabilidades teniendo en cuenta los casos favorables y posibles. La probabilidad de que x valga 2 es un cuarto también. Y por último, calculamos la probabilidad de obtener, o sea, de tener que probar con 3 contraseñas incorrectas para recién en la cuarta oportunidad obtener la correcta. Bueno, como los eventos no son independientes y tengo que usar la ley de producto, se procede de esta forma, se escribe, fíjense que se escribe más feo de lo que en realidad es, pero en definitiva lo que uno está haciendo acá es escribiendo el historial de qué fue lo que pasó antes hasta llegar a obtener la contraseña correcta. Las probabilidades, estas probabilidades condicionales, recuerden que siempre se calculan en este tipo de experimentos como casos favorables sobre posibles. Con lo cual, la probabilidad de obtener una incorrecta es 3 casos favorables sobre 4 posibles. La probabilidad de obtener una segunda incorrecta, dado que ya saqué una incorrecta, es 2/3. Y la probabilidad de obtener una tercera incorrecta, dado que ya saqué previamente 2 incorrectas, es 1/2. Y la probabilidad de sacar una correcta, habiendo sacado ya 3 incorrectas, es 1/1. Con lo cual, la función de distribución de probabilidad de esta variable es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Cuando todos los valores de la variable discreta tienen la misma chance de salir, esa distribución se denomina distribución uniforme, ¿sí? Discreta, porque la variable es discreta. Van a ver más adelante que vamos a ver una distribución uniforme para una variable continua. Bien, ¿cuál era nuestro objetivo? Bueno, no tengo que olvidarme que mi objetivo era ver con cuántas contraseñas incorrectas en promedio tenía que probar para recién encontrar la correcta. Es decir, yo quería calcularle el valor esperado a la X. Entonces, ahora que tengo sus valores y tengo justamente sus distintas probabilidades, estoy en condiciones de determinar el número promedio de contraseñas incorrectas con las cuales tengo que probar para poder encontrar la que quiero. Entonces esto sería 0 por la probabilidad de que x valga 0, 1 por la probabilidad de que x valga 1, 2 por la probabilidad de que x valga 2, y así sucesivamente. Esto que me da 1,5. O sea que el valor esperado de x es 1,5. Ahora lo voy a interpretar, porque estamos hablando de contraseñas incorrectas, ¿sí? Cantidad. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como el decimal, el primer decimal es un 5, en la interpretación yo lo puedo redondear al natural que sigue. Es decir, ¿yo qué voy a decir? Que en promedio, ¿sí? Voy a tener que probar con aproximadamente 2 contraseñas incorrectas para recién obtener la correcta. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos ahora a seguir con nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, ¿qué teníamos? Nosotros teníamos justamente una variable X que medía la cantidad de paquetes de programas contratados por cliente, ¿sí? Y sabíamos que la función de distribución de probabilidad, es decir, cómo se distribuían las probabilidades para cada una de esas cantidades de paquetes contratados, era esta que está acá, ¿sí? Era esta tabla que ustedes ven. Ahora supongamos que adicionamos una nueva variable. Y esa nueva variable lo que mide es el costo, ¿sí?, que el cliente tiene que pagar por el servicio de haber contratado tantos paquetes, ¿sí? Entonces, supongan que la relación entre el costo que tiene que pagar el cliente
y la cantidad de paquetes contratados es esta función que está acá. Tengan en cuenta que esta función está inventada, ¿sí? No es real, ¿sí? Supongamos que conocemos esa relación y que no es más que el costo es igual a 400 pesos, ¿sí? Por X más 1. Entonces, lo que uno está interesado en averiguar es cuál es el costo promedio que paga el cliente por el servicio contratado. ¿Sí? En promedio, ¿cuánto paga, ¿sí?, el cliente? Es decir, yo lo que quiero averiguar en este caso es el valor esperado de I. ¿Cómo hago para determinarlo? Bueno, si yo lo tuviera que hacer como veníamos calculando el valor esperado hasta el momento, bueno, yo necesitaría saber los valores de costo, es decir, qué valores toma el costo de acuerdo a la cantidad de paquetes contratados, y necesitaría saber las probabilidades de que la variable costo tome esos valores. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es averiguar el recorrido, el rango de la variable I. Bien, entonces, justamente nosotros sabemos que la I, ¿sí?, se obtiene a través de esta relación en donde aparece la cantidad de paquetes contratados. Entonces, el costo está relacionado con la X. Entonces, si yo sé que la X, su recorrido va de 1 a 5, con solo reemplazar esos valores en esta expresión, voy a obtener los valores de I. Entonces, fíjense, si X vale 1, ¿sí?, yo lo reemplazo acá, obtengo que para un paquete el costo, ¿sí?, del cliente va a ser, por ese servicio, por el contrato de un paquete, va a ser 800 pesos. Si la persona contrata 2 paquetes, ¿sí?, el costo va a ser 1.200. ¿Sí? Si contrata 5 paquetes, va a ser 2.400. Bien, o sea que de esta forma obtuve el recorrido de la variable costo de servicio por cliente. Ahora lo que necesito averiguar es la probabilidad de que a la persona le cueste el servicio 800 pesos, le cueste 1.200, le cueste 2.400. Bien, pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que a una persona, ¿sí?, el servicio le cueste 800 pesos? Y le va a costar 800 pesos cuando la persona contrate un paquete. Con lo cual, la probabilidad de que la persona tenga que pagar 800 pesos es la misma de que la persona contrate un paquete, o sea, 0,375. La probabilidad de que el cliente pague 1.200 pesos por el servicio es la misma que la probabilidad de que esa persona contrate 2 paquetes. Y así sucesivamente. O sea, que fíjense que la distribución de probabilidad entre la X y la Y es la misma. La diferencia entre ambas variables es el recorrido. ¿Por qué? Porque estamos hablando por un lado de costo del servicio y por otro lado de la cantidad de paquetes contratados. Bien, ahora sí ya estamos en condiciones de calcular el costo promedio del servicio que tiene un cliente. ¿Por qué? Porque ya conocemos los distintos valores de costo y sus respectivas probabilidades. Con lo cual, el costo esperado, en este caso, es de 1.290 pesos. O sea que un cliente, en promedio, ¿sí?, paga por el servicio 1.290 pesos. ¿De qué otra forma lo podría haber hecho? ¿Hay alguna otra forma? Bueno, esta forma en que yo lo resolví en un primer momento, lo que hicimos hasta el momento, sería resolver el valor esperado del costo a través por definición. ¿Sí? Es resolver el valor esperado por definición. ¿De qué otra forma lo podría haber hecho? Por propiedades. Cuando yo tengo una variable que depende de otra,
puedo justamente calcularle el valor esperado a través de propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de la esperanza? Bueno, una de las propiedades que me dice que si yo tengo una variable que en realidad el único valor que toma es k, ¿sí? Su valor esperado, su valor promedio va a ser ese mismo valor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, en los finales, en esos 7 finales, me hubiera sacado 9, 9, 9, 9, 9, mi promedio, ¿cuál va a ser? 9, ¿sí? Es decir, si el valor de mi variable siempre es el mismo, el promedio va a ser ese mismo valor. Bueno, eso es lo que dice la primer propiedad. La segunda propiedad que me dice que si yo tengo una variable aleatoria y un número real cualquiera, positivo o negativo, y lo que hago es crear una nueva variable, ¿sí?, que es igual a la variable x más ese valor, el valor esperado, el valor promedio de esa nueva variable va a ser el valor promedio de la variable más ese valor, ¿sí? Y si yo tengo una variable y un número real cualquiera, y creo una nueva variable que es igual a la variable x multiplicada por ese número real, cuando quiera determinar el valor esperado de esa nueva variable y, va a ser la constante por el valor promedio de x. ¿Sí? Bueno, esas son las 3 propiedades de esperanza, que las vamos a aplicar a nuestra variable costo para obtener el valor esperado del costo que tiene que pagar una persona, ¿sí?, por el servicio. Entonces, si ahora lo hacemos por propiedades, ¿sí?, mi variable costo es igual a 400 pesos por X más 1 peso. Entonces, justamente más 1, perdón, ¿sí? Mi valor esperado de Y va a ser el valor esperado, y acá justamente puse la expresión del costo. Bien, si aplicamos, fíjense, si aplicamos la propiedad 3, cuando yo tenía una constante por una variable, ¿sí?, y le calculaba el valor esperado, la constante, ¿sí?, quedaba multiplicando el valor esperado de la x. Bien, eso es lo que voy a hacer acá, ¿sí? Yo tengo el valor esperado de una constante por algo que varía. Entonces es la constante por el valor esperado de eso. Ahora voy a aplicar la propiedad 2. ¿Qué me decía la propiedad 2? Que si yo tenía una variable que era igual a otra variable conocida más una constante, el valor esperado es el valor esperado de la variable más la constante. Bien, entonces acá me va a quedar el valor esperado más 1. Yo la cantidad promedio de paquetes contratados por cliente, acuérdense que era 2,2. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esto me da 1290. ¿Sí? Bueno, acá consideré todos los decimales de la esperanza de X. Fíjense que obtuve el mismo valor. ¿Y eso por qué? Porque justamente este es otro método alternativo para determinar el valor esperado de la Y. En este caso, ¿qué hice? Yo, por un lado, nosotros lo hicimos por definición, ¿sí? Y recién se los mostré por propiedades. ¿Cuándo tengo estas dos opciones para calcular el valor esperado de una variable discreta? Solamente cuando tengo una variable que depende de otra que yo conozco, ¿sí? Si no, no puedo aplicar, no tengo dos caminos alternativos. Si justamente esa variable nueva no depende de otra variable, entonces tengo que hacerlo únicamente por definición, el valor esperado. Bien. Otra de lo que vimos recién, ¿sí?, es determinar el valor promedio de una variable, o el valor esperado, o la media de una variable discreta. Ahora lo que vamos a tratar de determinar es
una medida de variabilidad. Lo que queremos analizar es cómo fluctúa, cómo varía nuestra variable discreta. ¿Sí? Bien, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque justamente podemos tener, como en este ejemplo, tres variables. Fíjense, acá tenemos la variable x, la variable y, la variable z, que si ustedes, bueno, estas son las distintas funciones de distribución de probabilidad de cada una de ellas, ¿sí? Tenemos el recorrido de la x con sus respectivas probabilidades, el recorrido de la y con sus respectivas probabilidades, y lo mismo para la z. Si nosotros, en lugar de expresar la función de distribución de probabilidad por medio de una tabla, lo hacemos por medio de un gráfico, ¿sí? Acá les voy a mostrar el gráfico. Fíjense que el comportamiento de cada una de estas variables es totalmente distinto, ¿sí? Y si ustedes calculan el valor esperado de cada una de ellas, es el mismo, ¿sí? Es decir, a partir de la x, si yo determino el valor promedio de la x, es 2. El valor esperado de la y es 2. Y el valor esperado de la z es 2. Fíjense que la z, el único valor que toma es 2. O sea que la z en realidad es una constante. No así la y la x. ¿Sí? Sin embargo, si calculo el valor promedio de las tres, me dan iguales. Pero el comportamiento de cada una de ellas es diferente. ¿Sí? ¿Está? La fluctuación de cada una de ellas es distinta. ¿Con esto qué quiero mostrar? Que con el valor promedio de una variable no es suficiente para describir el comportamiento de la variable. ¿Sí? En promedio pueden comportarse igual, porque tienen el mismo promedio, pero en definitiva la fluctuación de cada una de ellas es diferente. ¿Sí? Entonces, siempre que vamos a trabajar con una variable aleatoria, tenemos que tener como información su valor promedio, o una medida de centralización, ¿sí? Y una medida de fluctuación, para poder caracterizar a esa variable. Porque como ustedes ven, puede tener el mismo comportamiento promedio, ¿sí? Pero la fluctuación de cada una de ellas es distinta. Hay una que varía más que otra, ¿sí? Bien, entonces, la medida de fluctuación es la que vamos a analizar ahora. Bien, y esa medida de fluctuación, ¿sí?, que nosotros vamos a estudiar ahora, se denomina varianza. Varianza de una variable discreta. Entonces, sea x una variable aleatoria con función de probabilidad puntual, esa, y un valor esperado o esperanza, que lo podemos simbolizar como e de x o mu de x, ¿sí? La varianza de x la vamos a denotar como b de x, o también la podemos denotar con la letra griega sigma, sigma sub x al cuadrado, es decir, ponemos a la variable como subíndice para identificar que es la varianza de ella, ¿sí? O simplemente sigma cuadrado, es decir, con la letra griega sigma elevada al cuadrado, ¿sí?, simbolizamos la varianza de la variable x. ¿Qué es lo que representa la varianza de x? Es cuánto se alejan en promedio, ¿sí? Es decir, la dispersión promedio de las distancias al cuadrado de los valores de la variable respecto de su valor esperado. ¿Qué quiere decir esto? Parece chino, pero no es chino. Fíjense, la varianza de x, que también la denotamos como sigma cuadrado de x, ¿qué significa? Es la dispersión promedio, o es el promedio
de las distancias al cuadrado de los valores de la variable respecto del valor esperado. ¿Sí? Dicho en casero, ¿cuánto se alejan en promedio los valores de la variable respecto del valor esperado? Cuanto más se alejen del promedio, ¿sí? La variabilidad va a ser más grande, la fluctuación va a ser más grande. Es decir, la varianza toma como referencia al valor esperado de la variable. Y lo que mira es cuánto se alejan esos valores. ¿Sí? Bien, si yo desarrollo este cuadrado de un binomio, ¿sí? Y aplico propiedades de esperanza, esa varianza se puede calcular más fácilmente como el valor esperado de la variable al cuadrado menos el valor esperado previamente elevado al cuadrado. Fíjense, ¿cómo calculábamos la esperanza de una variable? Era la sumatoria de cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. Y esta sumatoria iba desde el valor del rango más chiquito que tenía la variable al más grande. ¿Sí? Bueno, este término de acá es el valor esperado, nada más que elevado al cuadrado. Y el valor esperado de la variable al cuadrado, ojo que no es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Cómo se determina el valor esperado de la variable al cuadrado? Es la sumatoria sobre todos los valores del recorrido o el rango de la variable, en donde la única diferencia con el valor esperado de x es que a los valores se los eleva al cuadrado. Y se los multiplica o se los pondera por la probabilidad. Bien, vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo. Vamos a saltear esto. Bueno, nosotros teníamos 3 variables. Las 3 variables tenían el mismo promedio. ¿Sí? Bien, ¿qué sería calcular la variabilidad en la X? Lo que uno hace en realidad es ver, bueno, los valores de la X en este caso eran el 1, el 2 y el 3. ¿Qué es lo que hace la varianza? Determina o calcula la distancia que hay de cada valor al valor esperado. O sea, calcula esta distancia, la eleva al cuadrado, calcula esta distancia, la eleva al cuadrado, y calcula justamente la distancia del 2 al 2, que sería nula, ¿sí? Y la eleva al cuadrado, y a cada una de esas distancias, ¿sí? La multiplica o la pondera por la probabilidad. ¿Sí? Lo mismo hace con el resto de las variables. ¿Sí? Es decir, calcula cuánto se alejan en promedio cada uno de los valores respecto del valor medio. ¿Sí? Cuanto más se alejen los valores del valor medio, más variabilidad hay en esa variable. Entonces, uno diría, bueno, ¿en cuál de las 3 variables hay más variabilidad? Y justamente las que, si bien estos dibujos no están a escala, no todos tienen la misma escala, pero uno diría que la variable y es la que más fluctúa, es la que más valores tiene más lejos respecto de la media, la que tiene más variabilidad. ¿Y cuál es la que tiene menos variabilidad? Y la z, ¿por qué? Porque la z el único valor que toma es el 2. Con lo cual, su promedio es 2. ¿Cuánto se aleja 2 de 2? Nada. O sea que la que tiene menos fluctuación es la z, y la que tiene más fluctuación va a ser la y. Bien, vamos a calcularlo en términos de lo que nosotros definimos como varianza. ¿Sí? Nosotros definimos que la varianza era el valor esperado de la variable al cuadrado menos el valor esperado de la variable, todo eso al cuadrado. Y se calculaba de esta forma. Bien, vamos a hacer estos mismos cálculos para nuestros 3 ejemplos. ¿Sí? Bien, si calculamos la varianza para la X, nos da 0,6. Si calculamos la varianza para la Y, nos dio 1,6. Y si calculamos la varianza para la Z, nos dio 0. Bien,
¿quién nos dio una varianza más alta? ¿Quién nos dio mayor fluctuación respecto del valor esperado, que era 2? Y la I, como nosotros estábamos observando en los gráficos. ¿Y quién es la que tuvo menos variabilidad, menos fluctuación? La Z, porque justamente como el único valor que tomaba la Z era el 2, y su promedio, su valor esperado es 2, la fluctuación es nula. ¿Cuánto se aleja 2 de 2? Nada. Así que justamente de esta forma ustedes determinan la varianza para cada una de esas variables. Y nosotros ¿qué habíamos dicho? Que el valor medio para una variable no nos alcanza para describir el comportamiento de la variable. Porque como vimos acá, estas tres variables tienen un comportamiento totalmente distinto y sin embargo tienen el mismo promedio. Entonces, recuerden que siempre tenemos que tener una medida de centralización, o sea, que trata de estar en el centro, como es el valor esperado, y una medida de dispersión, de variabilidad o de fluctuación, como es la varianza, ¿sí? Bien, pero vamos a analizar una cosa que la pasamos por alto. Si nosotros calculamos la raíz cuadrada de la varianza, la raíz positiva de la varianza, obtenemos lo que se llama el desvío estándar de la variable, y que se simboliza con sigma. Habíamos dicho que sigma al cuadrado era la varianza. Si nosotros le calculamos la raíz cuadrada, obtenemos el sigma de x, o simplemente sigma. El sigma es el desvío estándar, que también es una medida de dispersión. Porque en realidad, si uno lo interpreta, en realidad es el mismo significado que tiene la varianza, ¿sí? O sea, también estamos midiendo cuánto se alejan mis valores respecto del valor medio. La única diferencia, ¿sí?, es que la varianza, ¿sí?, al estar elevado al cuadrado, las unidades de medición también están al cuadrado. Es decir, si mi variable, por ejemplo, midiera, qué sé yo, la altura de un alumno, la varianza estaría medida, y si esa altura está medida en metros, la varianza estaría medida en metros al cuadrado. En cambio, el desvío estándar estaría medido en las mismas unidades que mi variable, estaría medida en metros. Por eso el desvío estándar tiene sentido práctico, es decir, cuando ustedes están realizando un ejercicio, entonces, y necesitan una medida de dispersión, ¿sí?, una medida de fluctuación de la variable, uno en realidad considera el desvío estándar. ¿Por qué? Porque tiene las mismas unidades que mis datos, mis valores, los valores de la variable. En cambio, la varianza tiene las unidades de la variable elevada al cuadrado. Entonces, como interpretación, ¿sí?, va a ser obsoleta, no tiene sentido práctico, sí tiene sentido teórico. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que demostrar propiedades, es mucho más fácil trabajar con la varianza y no trabajar con una raíz cuadrada, que matemáticamente me trae más problemas, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que tanto la varianza como el desvío, como dijimos, lo que mide es un alejamiento promedio, ¿sí?, ¿sí?, de los valores de la variable respecto del valor medio. Y si estamos hablando de alejamiento promedio, estamos hablando de distancias. Y si hablamos de distancias, estamos hablando de magnitudes positivas o nulas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la varianza y el desvío nunca pueden ser negativos, o estamos hablando de distancias. ¿Pueden ser cero? Sí. ¿Y cuándo van a ser cero? Y si todos mis valores, los valores de mi variable son iguales, como me pasó en la Z, el valor promedio es ese, ¿sí? Es decir, si mi variable toma el valor 2, es el único valor que toma es el 2,
el valor esperado de esa variable va a ser 2, y la varianza va a ser 0, porque ¿cuánto se aleja el valor 2 del valor promedio 2? Nada. Entonces la varianza y el desvío van a ser 0. ¿Sí? Entonces la única forma de que la varianza y el desvío sean 0 es que mi variable, entre comillas, sea constante. ¿Sí? Si no, la varianza y el desvío son valores positivos. ¿Sí? Entonces recuerden que nunca una varianza o un desvío me puede dar negativo. ¿Un valor esperado me puede dar negativo? Sí, ¿por qué no? Si mi variable toma valores negativos, mi promedio va a ser negativo. ¿Sí? Así que recuerden que un promedio sí puede ser positivo o negativo. Eso depende de la variable, de los valores de la variable. Recuerden que el promedio tiene que estar entre los valores que toma la variable. No se puede ir del rango de valores de la variable. ¿Qué quiero decir con esto? Y si yo me saco notas en los finales que rendí, me saqué notas entre 7 y 9, no puedo tener promedio 10, no puedo tener promedio 6. ¿Sí? Ahora, entonces, recuerden que el promedio puede ser positivo o negativo, eso depende de la variable en estudio. Pero la varianza y el desvío estándar de esa variable no pueden ser negativos. Bien, ahora determinemos la variabilidad del número de paquetes, ¿sí?, contratados por cliente. Es decir, ahora yo quiero ver cómo fluctúa de cliente a cliente la cantidad de paquetes que contratan. Es decir, quiero determinar la varianza de X. Bien, para eso necesito saber los valores de mi variable, sus respectivas probabilidades y el valor esperado. ¿Por qué? Porque justamente recuerden que la varianza, ¿cómo se determinaba? La varianza de una variable era el valor esperado de la variable al cuadrado menos el valor esperado, todo eso al cuadrado. Bien. ¿Cuál era la cantidad promedio de paquetes contratados por un cliente? Y era 2,2. Bueno, acá le dejé los decimales, ¿sí? Entonces, este es el valor esperado elevado al cuadrado. Y esto que está acá, ¿sí?, entre paréntesis, es la esperanza de X al cuadrado. ¿Y eso cómo se determinaba? Era cada valor de la variable previamente elevado al cuadrado por su respectiva probabilidad. Eso, en definitiva, me permite calcular la fluctuación de la cantidad de paquetes contratados por cliente respecto de la cantidad media. Bueno, esa fluctuación es de 1,57 paquetes al cuadrado. Bien, como paquetes al cuadrado no tiene sentido, vamos a calcular el desvío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fluctúa la cantidad de paquetes contratados por cliente respecto de la cantidad promedio que contrata el cliente? Y es de 1,25 paquetes. Esto está medido en cantidad de paquetes. Es el desvío estándar de la variable. ¿Sí? Bien, ahí tienen la interpretación. ¿Sí? Bien, si yo quisiera calcular, ¿sí?, el costo, la variabilidad de costos que tienen que pagar los clientes, ¿sí?, por los paquetes contratados, lo podría hacer por definición, es decir, ahora lo que yo quiero, ¿sí?, es determinar, ¿sí?, cómo fluctúa ese costo, ¿sí?, que tiene que pagar el cliente por ese servicio contratado. Es decir, yo ahora lo que quiero es calcular es la varianza de I. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, como el I, habíamos dicho, el costo depende de la cantidad de paquetes contratados, lo puedo hacer de dos formas. Puedo calcular la varianza por definición de I, o lo puedo calcular por medio de las propiedades.
Bueno, yo se los voy a mostrar directamente por propiedades. ¿Por qué? Porque por definición sería de la misma forma que lo hicimos para la X. ¿Sí? Es decir, calculando el valor esperado de la variable y al cuadrado menos el valor esperado de y al cuadrado. Eso sería por definición. Esto es por definición. Bien, yo se los voy a mostrar por propiedades. Para eso vamos a ver, ¿sí?, cada una de las propiedades de la varianza. La primera propiedad, si yo tengo una variable que el único valor que toma la variable es C, es decir, es una constante, ¿sí? Es decir, mi variable en realidad es una constante, porque únicamente toma el valor 2, por ejemplo. Entonces, la variabilidad ya vimos que es 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si yo tengo una variable que es constante, que únicamente toma el valor 2, su promedio es 2. ¿Cuánto se aleja el valor de la variable que es 2 de su promedio que es 2? Nada. Bien, entonces la varianza de una constante es 0. Si yo tengo una variable x y un número real cualquiera, y creo una variable y como suma de esas dos cosas, la varianza de la y es igual a la varianza de x. ¿Por qué? Porque justamente la varianza de la constante es 0, ¿sí? Y si yo tengo una variable y un número, y ahora creo una nueva variable multiplicando ese número por esa variable, entonces la varianza de esa nueva variable, ¿a qué va a ser igual? Bien, bueno, ahora si aplicamos esas propiedades para poder calcular la variabilidad del costo de servicio contratado por cliente, ¿sí?, teniendo en cuenta que ese costo era 400 pesos por X más 1, entonces la varianza de Y, ¿sí?, que es igual a la varianza de 400 pesos por X más 1, ¿sí?, según la propiedad 3, la constante, ¿sí?, queda elevada al cuadrado multiplicada por la varianza de X más 1. Si ahora aplicamos la propiedad 2, ¿sí?, entonces la varianza de X más 1, ¿sí?, sería igual a la varianza de X. Con lo cual, me queda que la varianza de Y es 160.000 pesos por varianza de Y. Con lo cual, obtenemos una varianza de 251.200 pesos al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que las unidades de la varianza son las unidades de la variable elevadas al cuadrado. En este caso, pesos al cuadrado no tiene sentido, ¿sí? Entonces yo tendría que calcular el desvío estándar para que, en definitiva, ese valor de dispersión quedaría en términos de las unidades de mi variable. ¿Sí? Bueno, de esta forma, en la clase de hoy hemos aprendido a determinar el valor promedio o el valor esperado de una determinada variable aleatoria discreta, ¿sí? Y también hemos aprendido a ver cómo fluctúa, ¿sí?, esa variable teniendo en cuenta los valores de la misma, ¿sí?, y cómo fluctúa respecto del valor promedio, ¿sí? Como les he comentado antes, siempre para poder analizar el comportamiento de una variable, yo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, una medida de centralización, una medida que trata de estar en el centro de los valores de la variable, que sería el valor esperado, y una variable de fluctuación, una variable de dispersión, como es la varianza. En realidad, uno lo que va a considerar es el desvío, que como dijimos, tiene las mismas unidades que mi variable de medición. Bueno, hasta aquí llegamos hoy.